Oro por todos los que nos visitan a este su canal, Un Nuevo Sentir, para que el Señor nos siga llenando de su Santo Espíritu, para que nos sigan visitando y compartiendo con sus amigos y familiares. Oro para que este canal siga cumpliendo el santo propósito para el cual el Señor nos lo dio, que no es otro que el de contribuir a la comprensión y aplicación de la palabra de Dios en nuestras vidas, porque ese es nuestro galardón, sin ninguna otra contraprestación, que predicando el Evangelio presentemos gratuitamente el Evangelio de Jesucristo para no abusar de nuestro derecho en el Evangelio. Oro como siempre por nuestro invitado especial, el Espíritu Santo de Dios, para que se glorifique en este mensaje y permita que cumpla el santo propósito para el cual el Señor nos lo envía. Oro para que en este año 2017 hagamos poderosos actos de fe, nos tomemos de la santa y bendita mano del Señor para nunca más soltarnos de ella. En esta ocasión vamos a tratar un hermoso tema que hemos titulado Fe como nunca antes. Y para ello vamos a leer en el hermoso Evangelio de Mateo en el capítulo 14 del verso 22 en adelante. Dice la palabra del Señor: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andando sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y lo tomó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Esta historia la relata el evangelista Mateo enseguida después de que ocurre el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Jesucristo se queda atendiendo y despidiendo a la multitud, y luego que los despide sube al monte a orar. Y dice el relato que sobre la cuarta vigilia de la noche, es decir, entre las 3 y las 6 de la mañana, decide ir a ellos a la barca, y es cuando se da el episodio que él camina sobre el mar. Entonces veamos qué nos enseña el Señor a través de este episodio. Dice el relato que la barca estaba siendo azotada por las olas porque el viento era contrario. Las olas representan la adversidad. Yo oro y miro a nuestra bella y hermosa Colombia y pienso en cuántas olas han estado azotando a nuestra nación en el pasado por la violencia, por la corrupción, por la injusticia. Y también veo las olas que nos están azotando en este tiempo, en lo político, en lo social, en la justicia. Veo la mezquindad que hay en muchos líderes políticos y religiosos que por estar pensando más en sus intereses no le han dado importancia a los tiempos que estamos viviendo. Veo también multitudes de familias que sufren, que lloran, sumidos en la miseria, en el abandono, en el olvido. Pero también veo con mucha alegría el gozo, el empeño que hay en millones de nuestros compatriotas, que a pesar de las adversidades y las dificultades,
luchan y se esfuerzan cada día por salir adelante, aman a sus familias y aman a nuestra hermosa nación. Los discípulos se asustaron cuando vieron al Señor caminando sobre el mar y pensaron que era un fantasma. Creyeron que el Señor los había olvidado. Quiero decirles una cosa. Dios, a pesar de las adversidades, de las dificultades, incluso de los nubarrones que aparentemente hay, no nos ha olvidado. Por el contrario, está cada día más cercano a nosotros, a nuestra nación. Ha puesto su mano poderosa sobre nuestra patria. Por lo tanto, no debemos tener temor al futuro. Al contrario, es tiempo de sumergirnos en tiempos de oración, de búsqueda del Señor, en tiempo de desprendernos incluso de nosotros mismos para poder encontrarlo a Él. Es tiempo de pedirle que nos permita tocar su santo manto, que nos permita acercarnos a su reino celestial. No es un fantasma, no es una ilusión, al contrario, es la más viva y bella demostración del amor que el Señor tiene para nuestra nación y para nosotros. El apóstol Pedro le responde al Señor en el verso 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo: ven. Es una invitación que nos hace el Señor a utilizar nuestra fe como nunca antes lo habíamos hecho. Ese ven que el Señor nos está diciendo es para que nosotros vengamos a Él. Es el ven a mí que yo te sustentaré. Es el ven a mí y camina sobre las dificultades como yo lo hago. Es el ven porque yo te sustentaré. Es el ven y despréndete de ti mismo para que puedas disfrutar de nuestro reino. Pero ese ven también es una invitación a que creamos en lo imposible. Para Pedro y para nosotros hoy en día se nos hace imposible caminar sobre las aguas, pero Pedro lo intentó y así sea por un breve momento lo logró. Estos son esos tiempos de creer en imposibles, pero de tener fe de que el Señor está obrando y rigiendo nuestros destinos. Son tiempos de tener fe para podernos acercar y disfrutar de las preciosas bendiciones de su reino. Ese ven también representa que separados del Señor nada podemos hacer. Enseguida entonces Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse dando voces diciendo: Señor, sálvame. El Señor nos está diciendo que no pongamos nuestros ojos en las circunstancias. No miremos los vientos que nos azotan. No miremos las dificultades que nos afligen. No miremos a las personas que nos oprimen, porque ellos no son nuestros salvadores. Ese ven, sálvame, es el clamor que todos, unidos como hijos de Dios, unidos en familia, tenemos que pedirle al Señor este año. Ven, sálvanos, Señor. Sálvanos de nuestros propios errores. Sálvanos de nuestras propias vanidades. Sálvanos de nuestros propios miedos que no nos dejan avanzar, Señor. Sálvanos del pesimismo y el desconsuelo que nos abruma, Señor. Y llénanos de tu gracia y de tu amor para que podamos tomarnos de tu santa y bendita mano, Señor. Tu mano que nos conducirá por los caminos seguros, por los caminos de la vida, por los caminos del gozo y de la esperanza. Escucha esto. Entonces, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Estos tiempos, como ningún otro tiempo, son los tiempos que el Señor tiene para nosotros. Es el momento añorado por nuestras generaciones anteriores.
que desearon vivirlo y no lo vivieron. Son los tiempos en que el Señor está pasando por nuestras vidas, por la vida de nuestra nación. Son los tiempos que, como en ningún otro tiempo, el Señor está subiendo a nuestras barcas, a la barca de nuestra nación, para cambiar y calmar las tempestades que nos están azotando. Son los tiempos en que el Señor nos llevará a aguas mucho más tranquilas, en que el Señor nos llevará a un puerto seguro. No dudemos y permitamos que eso suceda en nuestras vidas, que nuestra fe nos ayude a vivir y a apreciar y a valorar estos hermosos tiempos que estamos viviendo. Dice el relato que entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. En estos hermosos tiempos en que el Señor está entrando a nuestra barca, en que el Señor está bendiciendo nuestras vidas, son tiempos para que ahora tú también te atrevas a hacer grandes cambios en tu vida. Deja que el Señor dirija tu barca. Deja que el Señor dirija tu destino. Atrévete a hacer los actos de fe que no habías hecho antes en tu vida, pero que has deseado hacerlos. Atrévete a enfrentar aquellas situaciones a las que tanto temías, porque Dios te va a respaldar. Atrévete a ser la persona que has querido ser, a iniciar lo que has querido iniciar. Pero sobre todo, atrévete a amar a Dios, a no negarlo, a dejarte guiar por su Santo Espíritu, a obedecer su santa y bendita palabra. Atrévete a reconocerlo como el Hijo de Dios, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como el que dio su vida por nosotros para que podamos disfrutar de su reino, para que este paso por esta vida no sea un tormento ni una amargura, sino sea el más bello placer, el más hermoso gozo de vivir, de disfrutar sus bendiciones. Oro y le pido al Señor para que nos llene de su amor, de su poder, de su sabiduría. Oro y le pido al Señor por todos los que lloran, los que están tristes. Oro y le pido al Señor por todos aquellos que se habían aferrado a su barca y no daban pasos de fe, para que ahora permitan que el Señor dirija esa barca. Oro para que el Señor ponga en nuestros corazones el orar por tantas familias, por tantas personas que deseamos que lleguen a regir los destinos de nuestra nación, para que sean personas íntegras y temerosas del Señor. Oro para que en nuestras familias vuelva a haber armonía, unidad, gozo, alegría de estar juntos nuevamente, de poder acceder a aquellos lugares a donde se nos había negado ese hermoso placer. Oro para que Dios se glorifique en sus vidas y para que ustedes estrechen su comunión con el Señor. Oro para que el Señor los bendiga con prosperidad, con salud, con fe, con gozo, con alegría. Que el Señor haya hablado a sus corazones. Nos vemos en un próximo y bendecido mensaje. Dios los bendiga.